segundos. Amigo, una pequeña observación. Adelante, don Álvaro. Sin ningún gesto de vanidad, ni mucho menos, ni de alarde. Ustedes mencionaron un documental que han estado pasando de la televisión que viene del extranjero. No conozco ese documental, ¿verdad? Veo muy poca televisión. La televisión que viene del extranjero, que le llaman telecable, está cada día más deficiente. No es la primera vez que yo hablo de esto. Y ahora tengo entendido que una empresa adquirió los derechos. Bueno, pero el servicio está más deficiente cada vez. Me hubiera gustado haber visto ese documental del 20 aniversario de las Torres Gemelas, pero no lo vi, y no lo vi porque es raro que yo vea la televisión que viene del extranjero, sin dejar de decir, ¿verdad?, que la de aquí, salvo honrosas excepciones, es también muy deficiente. Bien, bueno, pues, don Álvaro, ahora vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias una vez más, Nayib. Y con respecto a lo que dice don Álvaro, mira, es cierto, cada día hay que ponerse a elegir más con pinzas la programación de lo que uno quiere ver. Es bastante difícil cada día, a veces uno sobre todo el material a veces que no vale mucho la pena. Hoy hay muchas plataformas de contenido. Hay que fajarse a buscar. Y es como tú mencionabas hace un momentito. Pero vamos a hacerle llegar a don Álvaro en un ratito, vamos a coordinar eso para que él pueda disfrutar de ese material. Este documental se llama Punto de Inflexión, el 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo. Muy interesante. Es un contenido de ahora, de este año 2021, recientemente, como tú decías, hace apenas unos cuantos días. Me impactó mucho unos audios que se tienen de incluso los vuelos, las personas dentro de los aviones. Miren, vámonos a la pauta local. Vamos a la parte local, necesariamente, y trazaba ya el camino en un tema que será interesante el día de hoy analizar desde diferentes aristas el compañero Nayib Chaede con su visión sobre el tema, el problema del narcotráfico. Yo lo voy a agregar a los elementos que Nayib analizaba y señalaba hacia los partidos políticos, que tiene toda la razón del mundo. Los partidos perdieron la capacidad de filtrar, perdieron la capacidad de lograr exigirle a quienes pasan de ser simpatizantes a militantes unos comportamientos. Producto de que todo el mundo trata de masificarse, de crecer, se entendió que por lo tanto había que abaratar los principios, que había que abaratar, facilitar el acceso a cualquiera de las estructuras partidarias. Eso es lo primero. Y los partidos perdieron en el camino incluso su capacidad de tener disciplina interna. Fíjense, compañeros, hace rato, yo no me acuerdo la última vez que un organismo de disciplina de un partido logró resolver en la parte interna un conflicto entre partes. Ahora todo el mundo va directo al Tribunal Superior Electoral. Ya los partidos hacia lo interno carecen, en la inmensa mayoría de los casos, de la posibilidad de arbitrar y de resolver conforme a sus propios reglamentos internos una problemática entre las partes. Eso murió. Agregado a ese elemento, yo quisiera señalar, y con esto no pretendemos ni ser populares, sabemos que quizás a mucha gente no le gustan estos juicios, pero yo quería señalar también la responsabilidad del ciudadano de a pie y de la ciudadanía como conjunto, como colectivo. No puede haber políticos electos a puestos de representación, no importa si congresual, no importa si municipal, no importa si presidencial incluso. No puede haber elección de personas involucradas, señaladas, sospechosas de hacer actos ilícitos, de estar durante años relacionadas a temas del crimen organizado, y que el rumor público lo señale y que exista la duda, razonable o no, o que existan incluso hasta antecedentes legales, sin que los individuos que pueblan esa comunidad, y que, como ha dicho Nayib, todos nos conocemos en comunidades pequeñas, el rumor público se supone que va más rápido incluso que las noticias confirmadas. Yo creo que también existe una responsabilidad por parte del ciudadano común de preguntar, de indagar y de saber a quién premia y castiga con su voto. Yo nunca he creído, y que me perdonen, yo soy un antipopulista militante.
No me gustan los populismos, ni de izquierda ni de derecha. No me gustan los populismos que se nutren a veces de un nacionalismo ciego, como no me gustan los populismos que ahora se nutren de un globalismo ciego también. El discurso a veces a favor de las minorías termina convirtiéndose también en un discurso muchas veces panfletario y que lo que intenta es conseguir el aplauso fácil de quien te escucha. Un congresista, por ejemplo, no importa de dónde venga ni el dinero que tenga, lo primero que debe tener son propuestas. No cabe en una mente que tenga un mínimo uso de la lógica. Por ejemplo, que el representante de una comunidad agrícola y ganadera no tenga propuestas en esos dos sentidos para la provincia que dice representar. Si esa es la actividad económica que más divisas, trabajos, que más riqueza genera en un entorno específico, en un contexto de una división política, geográfica, y el que está aspirando a ser senador o diputado, lo que está haciendo solamente es política asistencial, regalando las canastillas, esto, lo otro, las planchas de zinc, pero no tiene una sola propuesta, de lo que va a hacer desde una curul. Algo anda mal, algo huele mal en Dinamarca, como diría Shakespeare. José Luis, pero mira, ante el bajo nivel de conciencia de lo que significa eso no es excusa. El voto consciente. Sí, el problema es que la población no ejerce su derecho al voto de manera consciente. Entonces, tiene que aprender para no lamentarse. Entonces, ante esa situación, yo entiendo que quien tiene la mayor responsabilidad son los partidos políticos. Porque los partidos políticos siempre, como decía Nayib Chaede, bueno, yo quiero pertenecer a tal o cual club, pero si el club, si yo no cumplo con los requisitos, el club no me acepta. Sí, pero los clubes no intentan gobernar un Pero país. lo que te quiero decir, pues peor todavía. Entonces, con más razón, los partidos políticos tienen la mayor responsabilidad. Sí, pero, porque son los partidos políticos que tienen que decirle a Julieta Tejada, que quiere ser senadora por Moca, que yo no tengo Julieta, las condiciones ni el perfil para representar a ese partido en el Congreso. ¿Tú sabes dónde está la trampa, Julieta, de culpar organismos colectivos impersonales? Que la culpa no es de nadie. El partido no es la persona. El dirigente dice, no, yo opino igual que tú, pero los demás no. Entonces ocurre lo que yo le llamo la técnica del empañete. ¿Qué es la técnica del empañete? Cogemos la responsabilidad en una mano y las repartimos en un colectivo como si estuviéramos empañetando una pared, y esa repartición diluye la culpa en un cuerpo grande y no es culpa de nadie. Y no, las responsabilidades como los derechos y los deberes empiezan en los individuos. Los individuos, donde no hay conciencia individual, mi estimada compañera, no habrá conciencia colectiva. Pero yo estoy de acuerdo contigo. No, y de hecho suscribí. El tema es que analizando el fenómeno, la problemática social, desde una manera práctica y objetiva, tenemos que hacer conciencia de que la mayoría de la población no tiene ese nivel que tú y yo entendemos. Pero tiene el derecho al voto, tenga o no ese nivel. Pero tiene el derecho al voto. Eso se parece, Julieta, a la ley. La ley dice, y tú que eres muy buena conocedora del Estado de Derecho, la ley se intuye conocida. Yo no me sé ni la Constitución entera, ni me sé las 10.000 páginas de leyes que tiene este país, que a veces ni los legisladores conocen. No me las sé. Pero si violo alguna, el juez me va a juzgar asumiendo que la ley se reputa conocida, ¿verdad? Las responsabilidades, por lo tanto, no se evaden desde las carencias de un grupo. Es similar a las exigencias, por ejemplo, que nosotros hacemos a la ciudadanía con el tránsito, con la crianza de los hijos, con diversos comportamientos sociales. Y me voy a ir más lejos. Mira por qué, y yo creo que hoy Nayib hizo en su análisis, yo creo que la denuncia, el comentario de Nayib señalando, Julieta, a los partidos, yo lo suscribo. Ahora, yo quiero complementarlo, no negarlo, no. No es hacer una antítesis de eso, no. Lo quiero complementar. Ya él se dirigió a los colectivos, a la debilidad que tienen. Incluso inicié mi comentario diciendo que esa debilidad se muestra incluso en que ni siquiera los partidos, no solamente es que no pueden filtrar la entrada de miembros importantes, no es que ni siquiera pueden resolver su problema interno. Ok, suscribiendo eso, entonces lo complemento con un elemento en lo social y en lo cultural. ¿Qué es un paradigma de éxito, Julieta? Yo no sé, en Moca, en tu región nativa, en la mía, en Azua, las generaciones anteriores crecían admirando a gente que con mucho esfuerzo y trabajo habían logrado acumular fortuna o tener éxito en alguna área de la vida. En mi pueblo todo el mundo sabía quién era, por ejemplo, don Nancy Chicone, de una familia
que logró con mucho trabajo y con mucho tesón acumular riqueza y dar una familia de profesionales, la eminente familia Ciccone, que es de origen italiano, en Asua, médicos por doquier, el grupo Pelletier, por ejemplo, que fue el doctor Bolívar, que en Asua es una eminencia y que se fajó toda la vida a hacer medicina, muchas veces sacrificando, aunque era dueño de una clínica, el tema del lucro, fue un servidor a la sociedad. Esos paradigmas de éxito eran modelos a imitar. El ingeniero Salvador Aristi, menciona gente de mi pueblo. Pudieras tú, yo sé que mencionar una lista en tu pueblo. ¿Cuál es el problema, Julieta, Nayib, Felipe, compañeros, don Álvaro Arbelo? Que esos paradigmas de éxito que yo crecí admirando... A Salvador Aristi, eminente jurista de su época. Sí. Fue procurador, magistrado, procurador fiscal del Distrito Nacional, un destacado ajedrecista que vivía frente al Parque Ramfis. Ahí está. Hoy Eugenio María de Hostos. Así es. Pero que fuera a jugar o hacer acto de presencia para distinguirnos, siempre impecable, elegante, aquel hombre que murió joven de un problema cardiovascular, ¿verdad? Entonces, yo fui presidente del club presidente Trujillo del Parque Ramfis. A la muerte de Trujillo, con los cambios que vinieron, yo propuse que el club se llamara Licenciado Salvador Aristi. Y así se llamó hasta que hace relativamente poco tiempo fue destruido lentamente. Pero lo que quiero decir es que Salvador Aristi fue un distinguido jurista intelectual, un notable ajedrecista, que el principal club y el primer club de ajedrez de la historia dominicana llevó su nombre. Qué bien, mire qué interesante, don Álvaro, esa acotación. Entonces, esos paradigmas de éxito, don Álvaro, con los cuales las generaciones anteriores crecieron viendo y en alguna manera emulando, imitando, tratando de ser como ellos. Hoy tenemos una competencia cultural que se impone a los deportistas, a los empresarios, a los artistas, y son, hay que decirlo, los que le han sacado provecho al microtráfico, al tráfico a gran escala, a las operaciones del crimen organizado, y que significan en muchos barrios la primera figura de éxito con la que muchos jóvenes se topan, porque usan la ropa más cara, los vehículos de alto cilindraje, porque viven la vida que muchos de estos muchachos entienden es la ideal, pero lo hacen también sin tener que pasar el esfuerzo, el sacrificio, el tiempo invertido en estudios, en trabajo, en el ingenio, la creatividad, la disciplina, que suponía triunfar como triunfaron aquellos. La idea de, incluso hay una filosofía en esa moda, en esa vida, el famoso YOLO, que son las iniciales en inglés de tú solo vives una vez, de hacer las cosas rápido, porque vas a morir joven y porque en ese tiempo tienes que disfrutar de todo lo que se te presente a cualquier precio. Una idea, una especie de extensión de la filosofía de que el fin justifica los medios, aplicado, muy mal aplicado, no ya a la política desde el punto de vista de Maquiavelo, sino al diario vivir. Es con ese paradigma que se está peleando. Y hasta que la propia sociedad de los individuos no logren convencerse, claro, en eso debe ayudar un Estado de Derecho fuerte, con agencias que persigan, que criminalicen esa actividad, pero también tiene que haber un rechazo, señores, de los individuos, tiene que haber un rechazo en el hogar, tiene que haber un rechazo en la colectividad que no necesariamente está representada dentro de los partidos. La sociedad ha cambiado y en muchos aspectos para bien, pero en otros le ha ido dando un espacio que antes no tenían esos fenómenos. Y muchos jóvenes en nuestros barrios se saben primero el nombre de Nino Cuboy, que falleció en Cristo Rey, o de fulanito en Villamella, o de Perencejito en tal sitio, o de Perencejito en tal lugar, porque son los primeros paradigmas de éxito con los que se toparon en su vida, y entienden que es legítimo llegar a acumular fortuna, pero no ya fortuna, ahora también poder político a través de esas vías, porque como dijo una señora una vez, cuando atraparon un microtraficante en un barrio de aquí, de las afueras de Santo Domingo Este, él era el que prendía los fogones. Y se daba dando una justificación cultural a ese tipo de fenómenos. Los partidos son al final expresiones de la sociedad. Y dentro de esas expresiones de la sociedad, cuando yo veo gente que está cercana a ese fenómeno participando dentro de ellos, no digo que los partidos inventaron el problema, simplemente fueron afectados como el resto del tejido social que miró para otro lado cuando el problema iba creciendo y nuestros jóvenes comenzaron a ver esos tipos
con diferentes demostraciones evidentes de riqueza, mala vida, comenzaron a verlos como un fenómeno a imitar, y la música comenzó a cantarles, y las películas comenzó a pintarlos como héroes, y los t-shirts comenzaron a serigrafiar sus caras como si fueran filósofos o como si hubiesen sido héroes de guerra, y hoy mucha gente ha crecido penosamente admirándoles, y así tenemos narconovelas, narcopelículas, un fenómeno musical que uno no sabe si denuncia o cuenta, o si hasta cierto punto adora a ese tipo de ídolo. Y eso, señores, también tenía que reflejarse en el mundo político tarde o temprano. Llévatelo, Cundo.